Bienvenidos nuevamente a Aula SM. El día de hoy vamos a continuar un tema que ya habíamos comenzado a ver, el cual es de biología, primer grado de secundaria, es la herencia, ADN, genes y cromosomas. En la primera parte hablamos del ADN. En esta segunda parte estaremos tocando temas sobre genes y cromosomas. ¿Están listos? Gracias por acompañarnos y comenzamos. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras que se encuentran dentro del núcleo de las células. Está formado por una hebra muy larga de ADN que contiene muchos genes organizados en una secuencia definida. Cada gen tiene una localización particular en el cromosoma. El ADN no está disperso en nuestras células, está cuidadosamente empaquetado en estructuras llamadas cromosomas. Un cromosoma está formado por una hebra muy larga de ADN que contiene muchos genes, cientos de miles. Los genes de cada cromosoma se organizan en una secuencia particular y cada gen tiene una localización particular en el cromosoma, denominada loco. Además del ADN, los cromosomas contienen otros componentes químicos que influyen en el funcionamiento de los genes. Los cromosomas son estructuras que se encuentran dentro de las células y que contienen los genes de una persona y que a su vez se localizan principalmente en el núcleo de las células. El núcleo, la forma y el tamaño de los cromosomas son característicos de cada especie. El número no se relaciona con la complejidad del organismo. Los cromosomas están formados por un material denominado cromatina. La cromatina, en asociación del ADN con las proteínas, cuando la célula está en reposo, la crotamina está dispersa por el núcleo y los cromosomas no son visibles. Antes de la división celular, el ADN se duplica y la cromatina se condensa, formando fibras más cortas y gruesas que son los cromosomas. Muy bien. Hablemos sobre los cariotipos. Los cariotipos es un conjunto de cromosomas de un individuo ordenado por parejas. Así es, por parejas, según el tamaño y estructura. Cada especie tiene un número de cromosomas específico. Por ejemplo, el núcleo de cada célula humana contiene 23 pares de cromosomas, con un total de 46 cromosomas. 23 pares, y si lo multiplicamos por 2, que cada par tiene 2 cromosomas, son 46 cromosomas. Hablemos de los cromosomas sexuales. ¿Sabías que el cromosoma Y tiene menos genes que el cromosoma X? Las parejas de cromosomas que determinan el sexo de un individuo recibe el nombre de cromosomas sexuales. En los mamíferos se denomina X y Y. En el cariotipo humano se representa en el par 23. Hay 22 pares de cromosomas somáticos, o de otro modo, no relacionados con el sexo, autosomas, y un par de cromosomas sexuales, el único par. El par número 23 es un cromosoma sexual y tenemos X, Y. El par de cromosomas sexuales determina si un feto será masculino o femenino. Los masculinos tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, XY. El cromosoma X del varón procede de la madre y el cromosoma Y procede del padre. Las hembras tienen 2 cromosomas X, XX, uno de la madre y el otro del padre. El cromosoma Y, más pequeño, contiene los genes que determinan el sexo masculino, así como algunos otros genes. El cromosoma X incluye mucho más genes que el cromosoma Y. Muchos de los genes del cromosoma X tienen funciones ajenas a la determinación sexual y no tienen equivalencia al cromosoma Y.
Y ahora hablamos de los genes. Hemos estado escuchando sobre los genes. ¿Qué son los genes? Los genes es un segmento de ADN con la información necesaria para producir una determinada proteína. El hecho de que seas un ser humano y no un pájaro, el color del cabello, el color de la piel o de los ojos, los trazos de la cara, la estatura o lo longeva que será tu vida o las enfermedades hereditarias. Todo esto depende totalmente de los genes. Cada cromosoma contiene numerosos genes ordenados en forma lineal. Los genes de dos cromátidas de cada cromosoma son idénticos, ya que son el resultado de la duplicación del ADN. Se denomina genoma al conjunto de genes de un organismo. Todas las células de un organismo contienen los mismos genes. No obstante, no todos los genes están activos en todas las células. Los genes responsables del color de tus ojos están activos en las células ¿de dónde? Del iris, correcto, pero no están activos en las del hígado o en las de un músculo. Por ejemplo, los genes responsables de producir insulina están activados en las células del páncreas, pero no en las demás. El genoma está formado por moléculas de ADN de gran tamaño, donde se guarda y transmite de generación en generación toda la información necesaria para el desarrollo de todas las funciones biológicas de un organismo. Lo podemos imaginar como un gran collar que está formado por 4 tipos de perlas llamadas A, adenina, G, guanina, C, citosina y T, timina, que son los aminoácidos. La combinación de estas perlas da lugar a una multitud de posibilidades, con lo cual podríamos crear muchos tipos de collares. Parte de estos collares sustituirían los genes que codificarían las proteínas. ¿Sabías que el genoma humano contiene alrededor de 35,000 genes? Y estos genes tenemos dos, el gen dominante y el gen recesivo. ¿Qué hablamos? Hablamos que el gen dominante tenemos, por ejemplo, color de ojos, cabello rizado, piel oscura, y en el gen recesivo, color de ojos, pero azul y verde, por eso usualmente vemos a menos personas con este color de ojos, pelo lacio y piel clara. Nosotros, en América, México, tenemos la gran mayoría piel oscura, cabello rizado y ojos cafés o negros. Es nuestro gen dominante. Y el gen recesivo, que pocas personas lo tienen, azul o verde, cabello lacio y piel clara. Un gen puede tener varias formas o alternativas. Algunos de estos alelos se expresan con mayor intensidad que otros, enmascarando su presencia. Por ejemplo, el alelo de los ojos marrones enmascara al de los ojos azules. Los genes que se expresan con mayor intensidad se denominan, y es más intensidad, muy bien, gen dominante. Mientras que aquellos que no se expresan en presencia de un alelo dominante se consideran alelos recesivos o genes recesivos. Ok, continuemos con las leyes de Mendel. Existen 3 leyes de Mendel. Vamos a hablar de estas 3. La primera ley de Mendel me dice que cuando se cruzan 2 individuos de raza pura, todos los descendientes son iguales. La segunda me dice que ciertos individuos son capaces de transmitir carácter, aunque en ellos no se manifieste. Y la tercera ley de Mendel me dice que cada uno de los caracteres se transmite de manera independiente. Mendel se hizo célebre por sus experimentos con guisantes, en los cuales empleaba individuos parentales con unos rasgos determinados y observaba cómo estos rasgos eran transmitidos a la descendencia. Hoy en día se sabe que el tercer principio, lo voy a volver a leer, cada uno de los caracteres se transmite de manera independiente. No siempre se cumple este tercer principio.
pero Mendel tenía un buen motivo para creer que sí, ya que los caracteres que él estudiaba en los guisantes se encontraban en cromosomas diferentes, por lo que su transmisión era independiente. Sin embargo, en casos de los dos genes se encuentran muy próximos en los mismos cromosomas, se puede dar un fenómeno denominado vinculación, y la transmisión de ambos a la descendencia se produce de manera conjunta. Hablando de esto, nos llega a la mente la palabra mutación. ¿Qué es una mutación? Una mutación es un error durante la replicación. Cuando se produce algún error durante la replicación, debido a que se participan miles de millones de pares de bases y a la complejidad del proceso de síntesis de proteínas, causan los errores y pueden ser diversos, incluida la exposición a la radiación, a los fármacos o algún virus, y puede o no puede tener una razón evidente. Las mutaciones heredadas que vienen de tus padres son las que se pueden transmitir a la descendencia. Las mutaciones no solo se pueden heredar cuando afectan a células reproductivas. Las mutaciones que no afectan a las células reproductivas solo afectan a la célula mutada y a las células hijas. Por ejemplo, convirtiéndose en un cáncer. No se transmite un cáncer hereditariamente hacia la descendencia. Las mutaciones pueden afectar a segmentos de ADN pequeños o grandes, según su tamaño y localización. La mutación puede no tener ningún efecto aparente. Puede alterar la secuencia de aminoácidos en una proteína o puede reducir la cantidad de proteínas producidas. ¿Sabías que para prevenir errores durante la replicación, las células tienen una función de corrección que contribuye a asegurar que las bases se emparejen adecuadamente? Hablemos un poco de la selección natural. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál animal vivirá y se reproducirá más fácil? ¿El animal con cuello largo o el animal con cuello corto? Vemos una jirafa con cuello corto y va en aumento hasta tener una jirafa de cuello largo. Las mutaciones perjudiciales para la supervivencia en un medio determinado tienen una menor probabilidad de ser transmitidas a la descendencia, de modo de que son cada vez menos frecuentes en la población, mientras que las mutaciones beneficiosas para la supervivencia van haciéndose cada vez más frecuentes. ¿Cómo creen que va a ir mutando esta gen de las jirafas? ¿Las jirafas qué necesitan? ¿Un cuello largo o un cuello corto? Exacto, un cuello largo. Entonces, ¿cómo se va a ir reproduciendo esta jirafa? ¿Cómo va a ir mutando este gen? Muy bien, hacia un beneficio, y el beneficio es que el cuello largo les ayuda a tener más fácil el alimento de las hojas de los árboles. Entonces la mutación va a ser a que los animales, llamados en este caso las jirafas, tendrán su cuello largo y se irá eliminando el gen del cuello corto. A esto le llamamos evolución, cambios lentos producidos a lo largo del tiempo por las mutaciones y por la selección natural en una población. Lo voy a volver a decir. La evolución son cambios lentos. No es que yo ya amanecí siendo una jirafa con un cuello muy corto y mañana tengo el cuello larguísimo. No, es un cambio lento producido a lo largo del tiempo gracias a las mutaciones y a la selección natural. Estas mutaciones también puedo pensar o me llevan a enfermedades genéticas. ¿Qué es una enfermedad genética? Una enfermedad genética es una afección patológica causada por una alteración del genoma que provoca la síntesis de proteína defectuosa. Estas enfermedades pueden ser hereditarias o no, según si el gen alterado está presente en las células germinales, óvulo y espermatozoide.
En el caso que sí lo sea, las células somáticas o en el caso de que no sean hereditarias. La mayor parte de las enfermedades se producen porque una o más proteínas no funcionan correctamente. Esto puede producirse porque el gen que las codifica se ha modificado, o sea, se ha mutado. El gen muta, cambia las instrucciones que la producen y esto trae como consecuencia no funcionar como debe de funcionar. Y es ahí donde aparece la enfermedad genética. ¿Cómo se da una transmisión de enfermedades genéticas hereditarias? Yo tengo a los dos portadores, papá y mamá. Los dos portadores pueden tener el 25% de sus hijos, aunque ellos sean portadores, no pueden salir afectados y el 25% de sus hijos puede salir afectado. Hablando entonces que me queda un 50% de hijos que no son afectados. Es un porcentaje menor, no es un porcentaje del 100% ni del 50%, hablamos de hijos afectados el 25%, pero cuando un padre tiene alguna enfermedad genética, los hijos tienen el 25% de ser afectados. ¿Qué tipo de enfermedades genéticas existen? Las anomalías en los cromosomas. Estos nos hablan de problemas cromosómicos, donde hay una ausencia de una parte de un cromosoma o de la parte del código del ADN. Un trastorno de un único gen o un defecto de un único gen. Cuando solo uno de los genes de uno de los padres es anormal y el progenitor tiene el trastorno. El bebé tiene un 50% de posibilidades de heredar. Problemas de factores múltiples, multifactorales. Es un defecto congénito ocasionado por la combinación de genes y el ambiente. Ojo, el ambiente, contaminación, exposición a un virus, etc. Problemas teratogénicos. Es por sustancias que provocan anomalías como alcohol, plomo, radiación, etc. Es así como estamos culminando nuestro tema de la herencia, ADN, genes y cromosomas. La primera parte se vio el ADN, que es otro video. Si estás interesado, puedes buscarlos en nuestros links en Aula SM. Y esta segunda parte que hablamos de genes y cromosomas. Síguenos para seguir aprendiendo juntos. Te esperamos en el siguiente video. Aula SM. Gracias por estar con nosotros.